Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que da comienzo a una nueva sección del canal que mucho me habéis pedido sobre la cría de canarios día a día. En esta sección, como os comenté en la encuesta que os dejé en el apartado comunidad del canal, os voy a ir explicando casi semanalmente, o al menos lo intentaré, la evolución y los pasos significativos que vayan surgiendo en mi aviario en torno a la cría de canarios. Y a la vez, aprovecharé también algunos minutos del vídeo para responder algunas preguntas o dudas que vosotros me planteáis en los comentarios o a través de las redes sociales. En este primer vídeo en concreto os voy a explicar cómo tengo el aviario en estos momentos, qué he hecho y por qué, y después pasaré a responder a la pregunta que me ha hecho el compañero Raúl López sobre si puede criar con canarios en voladera y a la del compañero Elvis Cantillo sobre una duda que tiene con su canaria. Ahora que tenéis más o menos todo claro sobre esta nueva sección y cómo se irá desarrollando, ¡empezamos! El primer paso que he llevado a cabo es limpiar a fondo todo el aviario y más concretamente este módulo, que es el que voy a dedicar única y exclusivamente a la cría de canarios. Para ello he retirado todas las jaulas que tenía en esta zona y en un cubo he añadido un pequeño chorro de lejía, un poco de detergente y agua, con la que voy a ir limpiando y desinfectando todo el aviario para eliminar posibles bacterias o pequeños parásitos que pudiera haber o pudieran proliferar durante la cría. Ya sabéis que yo soy muy meticulosa con la limpieza porque lo considero fundamental y primordial y es algo que tenemos que hacer para que nuestros pájaros estén en las mejores condiciones posibles. Como tengo las jaulas colgadas en la pared con alcayatas y las alcayatas a su vez están colocadas sobre unos tacos de goma, me aseguro bien de limpiar a fondo esta zona y de sellar los posibles agujeros que haya entre el taco y la pared, porque por mínimo que sea, pueden alojarse ácaros o piojillos que se pueden ir reproduciendo durante la cría y afectar negativamente a las nidadas. Por lo que ya sabéis, si os encontráis en la misma situación que yo y tenéis las jaulas colgadas de la pared, limpiarlo todo en profundidad, en especial la zona de las alcayatas, y aseguraros de que está todo bien sellado y de que no hay pequeños huecos donde se puedan ocultar los parásitos, porque después durante la cría pueden aparecer pequeñas plagas de piojillos que pueden ser difíciles de erradicar sin molestar a las parejas. En segundo lugar, una vez que he limpiado toda esta zona del aviario, la voy a dejar secando y mientras que se seca voy a aprovechar para ir limpiando bien las jaulas que voy a destinar a la cría de canarios. En mi caso este año voy a criar con una pareja en cada jaula de metro, puesto que tengo mucho espacio disponible, y para que estén las jaulas sin usarse, pues prefiero que las estén aprovechando mis canarios, que siempre estarán mejor en jaulas más espaciosas. Pero si vosotros tenéis una jaula de 60 centímetros, podéis criar perfectamente con una pareja de canarios, e incluso en una jaula de metro podéis criar con dos parejas, una a cada lado, como hice yo el año pasado. Cuando ya tengo todas las jaulas completamente limpias y preparadas, me gusta dedicar unos minutos a pensar cómo puedo organizar correctamente todos los accesorios de la jaula para aprovechar al máximo el espacio y para que la pareja pueda beneficiarse del mayor espacio posible, y a la vez para que estén más tranquilos durante el manejo que haga en la cría del tema limpieza de la jaula, limpieza de comederos y bebederos, colocación de la pasta de cría o de las bañeras, de las frutas y demás. En definitiva, intento colocar todos los accesorios en un sitio correcto que me permita preparar diariamente la jaula, molestando lo mínimo posible a la pareja y a la vez reduciendo cualquier tipo de problema. En ambos lados de la jaula he decidido colocar dos comederos donde les coloque habitualmente la mixtura, que creo que será más que suficiente. 3 posaderos a cada lado de la jaula, colocados a una buena distancia para que el canario o la canaria puedan hacer pequeños vuelos y puedan ejercitarse bien, y a la vez para que puedan beber cómodamente, comer el grito, la fruta y las verduras que les coloque. Otro pequeño detalle, si os fijáis bien, es que he dejado totalmente libre dos puertas de la jaula para facilitar el acceso a su interior cuando tenga que colocarle los pasteros con la pasta de cría o revisar el nido. Y concretamente, las dos puertas que están arriba de la tira azul las he dejado totalmente libres para colocarle fácilmente la bañera sin molestar a la pareja y sobre todo para que no puedan mojar las semillas o la pasta de cría, ya que así evito que puedan aparecer problemas de hongos. Finalmente, ya solo queda colocar las jaulas en el aviario e ir alojando a cada pareja de canarios en su jaula de cría. Pero antes de pasar a presentaros y enseñaros las parejas de canarios con las cuales voy a criar este año, comentaros también otro pequeño detalle que creo que es importante y que os puede servir. Si os fijáis bien, cada jaula en uno de sus extremos tiene colocado con unas pequeñas bridas una rejilla opaca blanca para impedir que algún miembro de la pareja vea a otro miembro de otra pareja diferente.
concretamente para impedir que la hembra vea otro macho y pueda enamorarse de él. De esta manera me aseguro que cada pareja se centra únicamente en ellos y de que no se distraen durante la cría. Esta temporada de cría voy a criar con 5 parejas de canarios, 4 parejas de canarios verdes timbrados, que son todos pájaros nuevos excepto una hembra de sobreaño, y una pareja de canarios blancos recesivos, que el macho es del 2015 y ya más de uno conoceréis, y que he emparejado con una canaria también nueva del año pasado. Y finalmente esta jaula de aquí está dedicada a una pareja de jilguero por canaria para intentar sacar mixtos de jilgueros, formada por una canaria verde y un jilguero mayor ágata del compañero y amigo Asier, al cual desde aquí aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, y aprovecho también, para el que no lo conozca aún, a invitaros a que os paséis por su canal, Aviario Batalla Sánchez, porque es una persona que sabe de lo que habla, tiene las ideas claras y merece la pena seguir. Interrumpimos la programación para responder a las preguntas del suscriptor. El compañero Raúl López nos lanza una pregunta a través de los comentarios y nos pregunta si es posible criar con canarios en voladera, que tienes 2 parejas de canarios y una jaula muy grande, que le demos algunos consejos. Pues bien, en primer lugar comentarte que en principio si la voladera es suficientemente grande no deberías tener problemas durante la cría, aunque mi consejo es que continuamente estés observando a las parejas para evitar posibles peleas y anticiparte a los problemas. Otro consejo que te daría es que coloques bastante material para el nido para que las parejas no se peleen por él y se puedan ir rompiendo los nidos unos a otros, y sobre todo que coloques el doble de nidos que de parejas. Es decir, según me comentas, dice que tienes 2 parejas de canarios, pues lo ideal sería colocarles al menos 4 nidos en diferentes ubicaciones, pero todos a la misma altura para que cada pareja elija el nido que más les guste y no haya problemas. Mucha suerte, Raúl, espero que te vaya bien la cría, un saludo. Por otro lado, el compañero Elvis Cantillo comenta que tiene una canaria que no hace el nido a pesar de que él ha visto que el macho la ha pisado. En primer lugar, comentarte que tengas un poco de paciencia y que le des algo de tiempo a la pareja. Ponle el material que normalmente uses para la cría, por ejemplo, pelo de cabra o sisal, para que la pareja pueda ir cogiéndolo y haciendo el nido. También comentarte que si ves que los canarios aún no se animan a hacer el nido, puede ser que no les guste el tipo de nido que tienen o el lugar en el que está colocado. Y asimismo, he de comentarte que hay canarias que no hacen el nido y directamente ponen los huevos en él sin haber metido material. Espero que vaya todo bien, te deseo mucha suerte en la cría y te mando un saludo desde España. Y hasta aquí el primer vídeo de esta sección, que espero que os haya gustado y os pueda servir en la medida de lo posible. Si tenéis alguna duda o queréis que hable o explique algo concreto, dejármelo en los comentarios. Y a la semana que viene, si todo va bien, el jueves os traigo el siguiente capítulo, que lo tendréis por aquí por la derecha, en el que seguramente os explique el proceso de desparasitación interna y externa de los canarios antes de la cría. Si no estáis suscritos al canal, pues podéis hacerlo gratis pulsando en el botón rojo del medio para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Y como cada domingo, recordaros que tendréis un nuevo vídeo en el canal aproximadamente sobre las 8 de la noche hora española. Que tengáis un buen fin de semana, nos vemos el domingo aquí en el canal con un nuevo vídeo.